En el Perú ocurre, y no ha sido esta elección la excepción, que tenemos partidos sin candidatos y candidatos sin partido. Es decir, gente que tiene un registro electoral, pero que no tiene realmente un partido estructurado, capaz de participar exitosamente en una elección porque no tienen un candidato lo suficientemente atractivo como para garantizarle pasar la valla. Y por eso necesitan buscar un candidato que los acerque por lo menos a pasar la valla. Y eso que ocurrió en el caso de Hernando de Soto con Avanza País en esta elección, ocurrió con Pedro Castillo y el partido Perú Libre. El profesor Castillo, que representaba un amplio movimiento magisterial de aquellos que fueron protagonistas en todo el Perú de la huelga del año 2017, cansados de los políticos mentirosos, de los políticos que hacen promesas y no las cumplen, decidieron ellos mismos involucrarse en política y se pusieron a la búsqueda, primero y frustradamente, de tratar de recoger firmas para inscribir un partido. Y se dieron cuenta que por las características del movimiento, constituido básicamente por gente que trabaja todos los días y que no cuenta con un cuerpo de militantes profesionales o con recursos para contratar a alguien que le recoja firmas, no podían hacerlo. Y por eso, y para cortar la historia, terminaron asociados a Perú Libre. Y fueron a una primera vuelta donde lograron pasar a la segunda fase. Pero lo hicieron no porque la gente votara por el señor Vladimir Cerrón, por las calidades de su gobierno en Junín, por el ideario de Perú Libre. No, señor. No, señor. Votaron por el profesor Pedro Castillo, representante de un poderoso movimiento social de reivindicación en el Perú. Y la campaña estuvo construida fundamentalmente por decenas de miles de maestros en todo el Perú que hicieron la campaña. Y por eso esa campaña fue invisible para las encuestadoras. Porque esa parte de la sociedad peruana no la miran muchas veces. Lo que está ocurriendo abajo en el Perú real y profundo de la gente de a pie. Y luego vino la segunda vuelta, donde ya no solamente estaban las decenas de miles de maestros y de activistas sociales que se multiplicaron, es decir, todos aquellos que sentían un hartazgo por la falta de sensibilidad y por la corrupción de la clase política, por las promesas incumplidas, por los documentos suscritos que hay que regresar a Lima cada mes para recordarles que los han firmado y no los cumplen, y que se hartaron y decidieron también buscar una nueva opción. Pero se unieron a este movimiento otras agrupaciones de izquierda, Juntos por el Perú, el Frente Amplio, Renacimiento Andino, Democracia Directa, y no solo partidos de izquierda. La mitad de Acción Popular no solamente ha participado en estas elecciones apoyando a Pedro Castillo, sino incluso se han involucrado directamente en la propaganda e incluso han participado como personeros. Y eso ha ocurrido con una porción de militantes del APRA que no participaron en esta elección. Gente que ha votado por Rafael López Aliaga en la primera vuelta y que es antifujimorista se involucró en esta campaña como otras corrientes de izquierda antifujimorista. Entonces no venga el señor Vladimir Cerrón a decirnos que esta elección la ganó él, su ideario, su programa, su propuesta. No, señor. No, señor. Ha sido el profesor Pedro Castillo con este amplio movimiento político y social el que logró lo que se ha logrado hasta ahora. Es decir, según los resultados de la OMPE y el avance de los procesos de nulidad, el ganador de estas elecciones sería el profesor Pedro Castillo. Y no es una victoria del señor Vladimir Cerrón, a pesar de Vladimir Cerrón. Porque si el profesor Pedro Castillo no ha podido extender más las simpatías hacia su candidatura, es por la barrera que ha significado una corriente política que tiene, por un lado, un gobierno regional envuelto en escándalos de corrupción que esta misma semana han continuado. Ese es el gobierno regional del señor Cerrón. Ese es su gobierno regional, esa vergüenza de la mafia de los brevetes, de las obras no terminadas, de las obras en las que hay corrupción,
algunas de las cuales han llevado a que él esté sentenciado a 4 años de prisión que podrían aumentarse, porque hay un proceso de casación en la Corte Suprema que podría aumentar la pena de 4 a 6 años, y ahí sí no se va a salvar el señor Cerrón y va a tener que pagar como todos los procesados por corrupción y sentenciados por corrupción con la cárcel, que es lo que merecen. Y le faltan 9 procesos más. Es decir, eso es lo que el señor Cerrón pretende que ocurra para el Perú, y solamente estoy hablando del lado más oscuro de la realidad de una gestión que es ineficiente y corrupta, como han sido lamentablemente la mayoría de gobiernos regionales en este país, sin importar el signo político, porque eso de que eres de izquierda, entonces eres decente, se acabó hace rato. Eso es mentira. La corrupción ha sido transversal en el Perú. Pero no solamente eso, sino las ideas que el señor Cerrón pretende que el profesor Castillo aplique en su plan, su ideario, su falta de clara definición, sobre todo de algunos de sus militantes con respecto a Sendero Luminoso, compañeros que han equivocado el camino. Por Dios, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que compañeros que equivocaron el camino? Gente que desangró el país, gente que asesinó a militantes de izquierda en primer lugar, porque los primeros muertos en este país por Sendero Luminoso fueron los militantes de izquierda que en las zonas de acción de Sendero Luminoso se resistían a sus imposiciones dictatoriales, porque con Sendero Luminoso o estás con ellos o estás muerto. Esos no son compañeros que equivocaron el camino, esos son criminales. Y esas definiciones en el Perú a estas alturas ni siquiera las deberíamos estar discutiendo. Pero para alguna gente de Perú Libre es un tema pendiente al que alguna gente le da demasiada importancia. La gente no ha votado por usted, señor Vladimir Cerrón, y el profesor Pedro Castillo me va a disculpar, ya es hora de poner las cosas en su sitio. No puede seguir ocurriendo que usted dice vamos por allá y pone al señor Pedro Franque a dar un discurso conciliador que corresponde a lo que ha pasado en el Perú. Porque la gente que ha votado por usted ha sido este amplio movimiento que por supuesto que quiere un cambio en el Perú, pero quiere que ese cambio sea hecho con responsabilidad, que no se arruine todo lo que hemos podido avanzar, que en el Perú se gobierne para los pobres, pero sin perjudicar los avances que hemos logrado en términos de estabilidad económica. No queremos que vuelva la hiperinflación. No queremos espantar a la inversión extranjera, menos aún en un momento en que tenemos la gran oportunidad por el boom minero de tener los recursos que nunca ningún gobierno en el Perú ha tenido. El dinero que va a entrar por nuestras exportaciones mineras va a ser el más grande de nuestra historia, y ahí está el dinero para resolver la salud, la educación, la infraestructura, el agua, la vivienda para la gente, para la agricultura, para el turismo, para la gastronomía. Ahí está el dinero. Y esa es la responsabilidad del profesor Castillo. Y el profesor Castillo tiene que saber entender que cuando hay un grupo, cientos de militares en retiro que firman una declaración diciendo si hay fraude no vamos a hacer, no es fraude. Saben que no ha habido fraude. ¿Saben lo que les preocupa a estos militares y a la inmensa mayoría de gente que va a manifestarse diciendo que acá hubo fraude? Lo que les preocupa es otra cosa, que en el Perú se instaure un gobierno como el que el señor Cerrón pretende. Eso es lo que la gente no quiere. Ya llegó la hora de que el profesor Pedro Castillo trace una raya en el piso. Esto no da más, profesor Pedro Castillo. El país está en vilo. Y lo que tiene que hacer usted ahora es hablar clarito. Decir quién es quién, definir claramente quién manda y empezar a decirnos cuáles son sus alianzas, porque este país es ingobernable sin alianzas de la más amplia y ancha base, porque estamos agobiados por la pandemia, por las razones sanitarias y económicas que esta pandemia implica, porque tenemos una gran oportunidad de dar un salto hacia adelante y porque el país está dividido, profesor Castillo, literalmente mitad a mitad. Llegó la hora de las definiciones, profesor Pedro Castillo. Estamos esperando.